Muchas gracias, señor presidente. Saludar el debate que en buena hora ha citado la senadora Marisa Martínez. Yo voy a ser bastante breve, ya se ha dicho bastante, y voy a ser, repito, muy breve, pero voy a empezar resumiendo esto, los sufrimientos de los llaneros, ¿no? Realmente los que no viajamos, pues, permanente por esa vía, sí vivimos muy impresionados de ver que cada vez que hay un invierno, y hay invierno todos los años, pues esa vía se convierte en un drama de proporciones, digamos, inmensas, ¿no? Ya se han mencionado centenares de muertos en esa vía, que habían podido evitarse si las cosas se hicieran bien hechas, pérdidas económicas incalculables en toda, casi que en medio país, ¿no? Porque esa vía es la comunicación con una parte muy grande de Colombia. Los peajes más caros de Colombia se pagan también sobre esa carretera, son más caros que los de la llamada autopista del café, que ya es mucho cuento en la zona cafetera. Sufrimientos pues de todos los tipos, no voy a enfatizar en eso, pero ese es el punto, y llamo la atención sobre el drama que se vive en esa vía. Pero además hay una cosa que a mí me ofende particularmente, es que cuando se colapsa la vía y empieza este drama, esta especie de tragedia, entonces los señores de Avianca, pescadores de Río Revuelto, ponen los pasajes que se les da la gana. Y entonces yo pregunto, ¿dónde está el Estado colombiano? O sea, esta no puede ser una sociedad que contenga en su estructura una especie de actitud de buitres, ¿no? Sí, que cuando llega la desgracia del prójimo, entonces hacen lo que se les da la gana, aprovechándose de la tragedia del prójimo. ¿Eso qué es? ¿Dónde está el Estado colombiano? ¿Para qué sirve el gobierno colombiano? Es obvio que aquí debería haber una norma básica, y es que se colapsa la vía y se congelan los pasajes. ¿Listo? Así de simple. Parecido nos pasa con la generación eléctrica, ¿no? Entonces empieza un verano fuerte, todos los colombianos empezamos a sufrir de mil maneras, y los señores de los embalses entonces suben la tarifa al precio que se les da la gana. No, aquí tiene que haber un mínimo de solidaridad de los unos y los otros. O entonces que aquí hay un terremoto y el terremoto destruye una ciudad y los especuladores pueden comprar el pan y la harina y la carne al precio que se les dé la gana y no hay autoridad que caiga sobre eso. ¿Qué país es este? ¿Hasta dónde va a llegar la insolidaridad de este país? O sea, aquí lo único que importa es la ganancia de unos cuantos. No me van a decir que Avianca se desbarata porque no abusa de esa manera de las gentes de Villavicencio. En su estructura de costos está incluida esta actitud de buitres, me pregunto. Quiero dejar constancia sobre este asunto y saludo que se haya constituido una mesa de ciudadanos por la vía al llano. O sea, necesitamos que la ciudadanía de Villavicencio, todos los que están y otros muchos más, entren a hacer reclamos y a exigir que se les dé un trato considerado. Es que son colombianos y no puede seguir tratándose de esta manera. Lo otro es el contraste. Es que mientras casi toda la gente de esa región sufre lo indecible, aquí hay unos que se han enchapado literalmente en oro sobre esta vía. Y yo no me opongo a que se hagan ganancias, se hagan contratos y negocios, no, pero el contraste sí es un contraste que llama la atención. Entonces aquí tenemos una concesión, o una concesionaria Coviandes, del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, cosa que no es sorprendente, ¿sí? Que tiene su primer contrato de 1994. Le han hecho 75 adiciones a ese contrato y ya se lo alargaron mediante distintos mecanismos hasta el 2055, o sea que estamos hablando de un contrato ya de 65 años, que es equivalente a que se lo entregaron a perpetuidad. Entonces aquí aparece una discusión, ¿eso sí es sano? ¿O deberían abrirse nuevas licitaciones para que puedan participar otros oferentes y haya competencia a la hora de adjudicar? Porque es que aquí lo que está sucediendo es que todo el día nos hablan de la libre competencia, pero aquí cada vez aparecen más sectores que no están en la libre competencia. Y además que tienen contratos como estos donde es imposible perder, salvo ya que la estupidez llegue a límites insospechados. O sea, es un nuevo tipo de economía de mercado que ha aparecido aquí. Toda la gente de la cordillera hacia allá se puede quebrar en los llanos orientales por esta vía, pero los de la concesionaria no pueden perder plata. O sea, ¿cuál es el riesgo que corren? Este es un debate de mucho fondo. ¿Puede haber economía de mercado sin riesgo? Esas son las cosas que nos están montando, pero eso lo pagamos los demás, de alguna manera. Ese cero riesgos no es una cosa pues que suceda. Una rentabilidad del 11.33% asegurada.
en términos reales. ¿Eso no se debería debatir públicamente? Eso es una tasa de rentabilidad altísima para negocios de este tipo y de estas envergaduras. Y esto no se discute. Esto no se discute también. Bueno, y ya ¿cómo se dice? La cereza del ponqué, ¿no? El puente de Chirajara. Ese debate lo hicimos aquí, con la senadora Marisa también. Y yo demostré una cosa que está probada. ¿Saben por qué se cayó un puente y el otro lo tuvieron que tumbar, que era igualito? Porque cometieron un error que no cometió un muchacho de primer semestre de ingeniería. Y es que todos los hierros que deberían ir en este sentido para que no se colapsara el puente, los pusieron en el otro sentido. Esto es increíble, pero es verdad. ¿Sí? ¿Qué tipo de...? O sea, ¿qué es lo que tenemos tanto en esa empresa como en el Estado colombiano que no se dio cuenta que los hierros los pusieron al revés? Entonces los hierros que debían evitar que se colapsara ese diamante, pues por supuesto no resistieron y se cayó con toda la tragedia que ya vimos. Entonces ni siquiera nos garantizan la eficiencia, ni siquiera eso. Digo dos cosas más y termino. A mí me ha llamado mucho la atención este último informe de la Contraloría, y voy a enfatizar en él y hagamos conciencia, porque la Contraloría lo que dice, que no sé hasta dónde en los llanos se sabía, es que Coviandes no responde por las zonas críticas de la vía, que están localizadas, no es toda la vía la del problema, las zonas críticas pues son muchas, pero están bastante localizadas. Bueno, y el contrato que tiene no incluye las zonas críticas, pero así sí la vida es un fandango, ¿no? Entonces la Contraloría llama la atención sobre esto, pero dice una cosa que no tengo los detalles, dice que mientras la propuesta pública buscaba atender todo el corredor, en este caso lo que se entregó no asume esa responsabilidad. O sea, ¿qué tipo de contratación es esta? Estoy hablando de los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos. En todo el transcurso del asunto tocaría detallarlos, pero pues no tenemos tiempo en esta intervención. Pero ¿cómo así que entonces esos puntos críticos nadie responde por ellos? Y eso es lo que explica por qué no hay plata para atenderlos. Y entonces la gran cosa que planteó el doctor Duque en Villavicencio fue que instalaron unos baños portátiles. Con razón la piedra de la gente, ¿no? No es para menos. Entonces no hay plata para atender los puntos críticos y se salen con cuentos de ese tipo, ¿no? Entonces, este es un asunto que hay que mirar con todo el detalle. ¿Cómo es posible que las cosas se pongan de esa manera? O sea, el lomo, superlomo, recontralomo para Coviandes y el hueso recontra hueso, ¿cierto? Lo peor de la res, entonces para los llaneros. Bueno, y para los colombianos, porque finalmente esa es una región que está conectada con el país. Entonces termino diciendo esto. Yo creo que hay que actuar con toda rapidez. Yo me uno a la idea de que el Estado colombiano tiene que poner la plata que haya que poner de manera inmediata para atender esa emergencia. Aquí no caben cuentos de que no hay plata. Es que no deben atreverse ni a decirlo. La tienen que conseguir donde sea. Esa es la responsabilidad del Estado colombiano, y a mí no me van a meter el cuento de que eso vale tanto, pues que no, hay que asumir la responsabilidad, primera cosa. Segundo, yo creo que es un tema que se debería mirar en los llanos. Bueno, ¿esa sí es la vía o hay que buscar una vía alterna? O sea, porque aquí hay problemas técnicos complejos y entonces en eso también el Estado colombiano y todo el mundo tiene que asumir responsabilidades y realidades. O se necesita una vía alterna, pero de verdad. Porque yo también entiendo la dificultad de esa geología. Esta cordillera oriental es una cordillera muy joven. Bueno, o sea, hemos leído muchas cosas sobre eso, pero eso lo que quiere decir es que hay que atenderlo de alguna manera. Y voy a poner en discusión un punto que estamos en mora de poner en discusión. Estamos en una economía de mercado. Y creo que nadie está discutiendo eso hoy en Colombia, por lo menos formalmente, o que se oiga mencionar, listo. Y en una economía de mercado, pues, digamos, el principio básico es que la economía de mercado es que es con economía privada. Y nadie lo está discutiendo, repito. Pero yo sí me hago una pregunta. ¿El 100% de la economía en una economía de mercado tiene que ser privada? ¿O puede haber unos pedacitos de economía pública? En el mundo entero es así, incluso en Colombia. O sea, no debería ser esta una vía con todas sus complejidades, una vía que se funcione por obra pública, que es un tipo de contratación que existe, Marisa, en Colombia, que es la obra pública. Entonces, la obra pública, pues, asume todos los riesgos, pero también asume todas las posibilidades del proyecto. Sí, porque no puede ser que los peajes solo sirvan para financiar a Coviandes. O sea, solo el lomo para ellos y todo el hueso para este lado. Este es un tema que se debería debatir con rigor.
Entonces alguien me dirá, no, que es castrochavista. No, no digan más boberías. O sea, eso se llama capitalismo de Estado y existe en todos los países del mundo, incluido Colombia, Ecopetrol, EPM, para poner dos casos a la mano. Se llama capitalismo de Estado, no tiene nada que ver con el socialismo. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos y particularidades en que el capitalismo privado no funciona como debería funcionar por una razón que es simple. El capitalismo privado no corre riesgos más allá de un límite. Es imposible que un concesionario privado, pienso yo, salvo unas desproporciones de garantías, asuma el riesgo todo sobre toda esa vía. Eso no va a pasar. No va a pasar. Nadie va a coger, pues, esos riesgos que sabemos que están ahí. Entonces, este es un debate que se debería hacer y que los llaneros deberían plantearlo, porque veo que en Bogotá nadie se preocupa por ellos. Lo cierto es que lo que tenemos concesionado desde 1994 no está resolviendo el problema. Entonces no se pueden volver las concesiones como una especie de idea religiosa. Me refiero a que las ideas religiosas son inmodificables. No, esto se debe abrir una discusión también sobre esto, porque además también digo una cosa, aquí muchas de estas teorías extremistas en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía no se sostienen por análisis objetivos, sino que se sostienen es por la viveza de los contratistas, ¿o no? Y por las comisiones que pagan, ¿o no? O sea, todo esto es solo ideología, el neoliberalismo es solo teoría ya de profesores, no, hombre. Está lleno de negociantes atravesados y a veces los negociantes contribuyen con el progreso de los países. En el caso de la economía de mercado, en general eso es lo que ocurre, pero hay momentos en que el negociante no contribuye positivamente, entonces el Estado debe, como en el caso de Avianca, le toca intervenir. Y por eso Avianca no va a dejar de ser economía de mercado. Y nadie está proponiendo que se nacionalice, pero sí estamos diciendo, oiga, y cuando llega la catástrofe, ¿qué? Y lo mismo pienso yo que se debería abrir un debate tranquilo, y no digo que sea para mañana, pero hay que ponerlo en perspectiva, porque esta vía fácilmente nos va a torturar yo no sé cuántos años o siglos más. Entonces hay que ponernos a mirar esto con seriedad. Le hago un llamado a los llaneros, apersónense ustedes de su propio problema. A la alta burocracia que despacha desde Bogotá le importa al final un pepino lo que pase por allá. Esa es la historia de la alta burocracia que despacha de Bogotá. Ven al país desde los aviones, hacen sus cosas y que los demás se acomoden como puedan. Le voy a decir a un alcalde, y termino, le voy a decir a un alcalde que es una especie de virreinato, lo que hay en Bogotá gobernando sobre todo el país. Muchas gracias, señor presidente.